Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo se ve esta delicia? Me habían estado pidiendo una receta de pastel fácil y económica. ¿Qué mejor momento que ahora que se acerca el Día de las Madres para festejar con una deliciosez como esta? Así que hoy prepararemos juntos un pastel que lo que tiene de económico, fácil y rápido, lo tiene de delicioso. Así como se ve, así quedó, así está de delicioso. Hoy vamos a preparar juntos este pastel, así que acompáñenme, veamos los ingredientes. Y manos a la obra. Vamos a ocupar 250 gramos de harina de trigo o harina de fuerza o harina todo propósito. 3 huevos. 200 gramos de azúcar. 150 mililitros de aceite comestible, bien puede ser de maíz, de canola, el que utilicen en la cocina, ese va perfecto. 150 mililitros de agua y una cucharada sopera de polvos para hornear. Lo primero que vamos a hacer es cernir la harina, y esto quiere decir que la vamos a pasar por un colador para que se le deshagan todos los grumos. A cernir la harina, mano a la barriga. Ahora, en un recipiente donde nos vaya a caber toda la mezcla, vamos a vaciar primero los huevos y el azúcar y le vamos a dar una batidita. Una cosa rapidita, 1 o 2 minutitos. La onda nada más es que se disuelva el azúcar y se revuelva con los huevos. Mientras estamos en este merequetengue, vamos a precalentar el horno. Vamos a hornear nuestro pan a 150 grados centígrados o 300 grados Fahrenheit. Integramos el aceite y el agua y nuevamente batimos un minutito. Ahora vamos a agregar la cucharada de polvos para hornear a nuestra harina y lo mezclaremos muy bien. Integramos la mitad de los ingredientes secos a nuestra mezcla y batimos primeramente de forma manual para que no se levante aquí la polvadera. Y ahora sí le damos un minutito a la batidora. Agregamos la otra mitad. Nuevamente despacito, primero así con la mano para integrar esto y luego le damos un minutito más a la batidora. Esta mezcla es súper noble, no necesita que le hagas tanto pancho para que quede deliciosa. Ahora vamos a verter nuestra mezcla en un recipiente previamente engrasado y enharinado.
Lo llevaremos a hornear y esto va a tardar de 35 a 40 minutos en estar listo. Justo han pasado 40 minutos y haremos la prueba del cuchillo. Chécate, ya sale limpiecito, eso quiere decir que nuestro pan ya está listo. Ahora debemos dejarlo enfriar porque si lo desmoldamos caliente se rompe. Ha pasado una hora, le voy a pasar un cuchillo por las orillas para que sea más fácil desmoldarlo y lo voy a partir justo a la mitad. Listo, mira checa, este pan queda bien esponjoso con una pinta hermosa y un sabor delicioso. Este pan así nomás con un vasito de leche o un cafecito sabe bien rico. Está súper pachoncito. Para armar nuestro pastel vamos a necesitar crema chantilly, una lata de duraznos en almíbar o la fruta de su preferencia y una lata de leche condensada. Vamos a vaciar en un recipiente la leche condensada junto con el almíbar de nuestra fruta. Lo que queremos es que nos quede una lechita aguada para poder bañar nuestro pan y así nos quede con mucha jugosidad. La mitad de los duraznos los voy a picar en cuadros para rellenar el pastel. La otra mitad los voy a picar como en media luna para decorar por encima. Esta es la base donde lo voy a montar. Y ahora la primera mitad voy a embadurnarla por encima de chantilly. Esta crema tipo chantilly ya está lista para usarse y la venden en cualquier supermercado. La encuentran en esta presentación o incluso hay también en aerosol. Y si no la encuentran, pregunten a cualquier persona que vean trabajando por ahí. Es bien fácil de conseguir. Esta parte es la que va a quedar en la base. Aunque el pan es muy poroso, lo voy a picotear un poco más para que absorba muy bien la lechita. ¿Qué cuánta se le pone? ¡Harta! Échale un titipuchal para que te quede bien jugosito tu pastel. Ahora vamos a embadurnar con chantilly y encima vamos a poner los duraznos que picamos.
Con la otra mitad vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a embarrarla de chantilly. Y esta parte la colocamos encima de los duraznos. Nuevamente haremos el picoteo para posteriormente mojarlo todo de leche. Y aquí lúcete, porque mientras más lo mojes, más jugoso y delicioso te va a quedar. Chécate nomás en este punto, o sea, ya se ve una cosa, qué cosa tan rica, se me hace agua a la boca, ya quisiera partirlo en este momento. Voy a emparejarle esta pancita que le quedó por aquí para que quede bien chubisdubis. Y ahora sí, el toque final. Nuevamente vamos a embarrarlo todo por fuera con crema chantilly. Esta es una opción, pero siempre lo delicioso de una receta es que le imprimas tu sello y la elabores a tu gusto. Que lo rellenes con tus ingredientes favoritos y que dejes volar tu creatividad para la decoración. Porque un pastel se presta para decorarlo de mil maneras. Imagínatelo con unas cerezas arriba o con chocolate derretido, el contraste del blanco y el negro. No, o sea, es que aquí tienen que dejar echar su imaginación, su creatividad y ponerle acá sponge. Algo muy distintivo de ustedes, además que es una terapia súper amena y este paso lo van a disfrutar enormemente. Así que estos son tus 5 minutos, prepárate tu playlist con tu música favorita y disfruta al máximo este momento. Mira, a pesar de que yo estoy haciendo una decoración súper fácil y sencilla, la verdad es que esto está quedando como una verdadera chulada. Así que no hace falta ser un gran profesional para hacer algo delicioso y bonito.
¿Qué tal? Este es el resultado final y vamos a darle la partida para que chequen cómo se ve por dentro. La verdad es que primeramente el pan es súper esponjoso, eso le da muchísima vista. Se presta muy bien para mojarlo con cualquier lechita o cualquier jarabe. Y chécate nomás, queda con una pinta jugosa, deliciosa. Es un pastel súper sencillo, fácil de hacer, pero delicioso. Que te va a hacer quedar como si fueras un súper gran mega repostero. Anímate a hacerlo y verás que vas a dejar a toda la gente con el ojo cuadrado, con la boca abierta. Espero que hayas disfrutado el video. Si te gustó, compártelo y regálame tu like. Yo soy Edgarín, te dejo un abrazo cálido. Y no olvides suscribirte al canal. Por aquí aparece mi foto. Ahí, púchale para suscribirte. Nos vemos pronto en un nuevo video.